Hola a todos, les habla de nuevo su amigo Salvador Caro. Bienvenidos a otro video donde salvaremos el día con Excel. En el video anterior vimos algunos de los atajos de Windows. En este video nos centraremos en los atajos que nos ayudarán a agilizar nuestro trabajo con Excel. No olvides suscribirte, darle like y compartir para recibir más soluciones con Excel. Comencemos. Antes que nada, recordar uno de los atajos de Windows, el uso de Alt. Recuerden que si yo presiono Alt y lo suelto, se activarán una serie de etiquetas tanto en nuestra cinta de opciones como en nuestra barra de acceso rápido. En este ejemplo, si yo presiono la letra D, activaré mi ficha datos. Veremos cómo aparecen más etiquetas sobre cada herramienta. Si yo presiono la etiqueta de un grupo de herramientas, como en actualizar todo, la letra K, veremos cómo abre el menú y sigue poniendo más etiquetas hasta llegar a la herramienta que queremos activar o ejecutar. También no olvidar que el uso del Alt va también a generar etiquetas sobre la barra de acceso rápido. Esto nos va a permitir agregar más herramientas a ella y de alguna forma crear mis propios atajos. Por ejemplo, si yo agrego algún comando, en este caso calcular ahora, veremos cómo el mismo va a aparecer en mi barra. Si yo presiono Alt y lo suelto, ahora tendrá el número 8. Quiere decir que cuando yo presione Alt y luego el 8, ahora activaré esta nueva herramienta. Y así podemos crear nuestros propios atajos a la barra de acceso rápido. También contemplar que no solamente puedo agregar comandos ya establecidos, sino que puedo agregar incluso mis propias macros. Así, el uso del Alt combinado con la cinta de opciones y la barra de acceso rápido nos ayudan a potenciar mucho el movimiento dentro del programa. Solo recordar, sobre todo en el caso de la barra de acceso rápido, no saturarnos de herramientas. En esta barra se recomienda poner aquellos comandos que no tienen un atajo, que son difíciles de encontrar en nuestra cinta de opciones o que realmente son de nuestro uso diario. Ahora vayamos a los atajos más usados de Excel. Tenemos Control U, el cual nos ayuda a crear un nuevo libro. Tenemos Control A, que nos ayuda a ir al apartado Abrir. Y ahora uno de los atajos que nos debemos de tatuar, Control más G. Este atajo nos ayuda a guardar. Te recomiendo que lo mecanices. Cada que termines una línea o una función, presiónalo para evitar perder información. Más vale pecar de exagerados que perder 2, 3 o 5 horas de trabajo. Si presionas Control G en un archivo que no ha sido guardado, en las versiones más recientes de Office nos manda a este apartado como de guardado rápido y en versiones anteriores nos manda directo a guardar como. En este apartado tú le dices a Excel dónde quieres que se guarde el archivo y con qué nombre. Si tú presionas Control G sobre un archivo que ya estaba guardado, no vas a ver una acción real en la pantalla. Lo que va a hacer es guardar los últimos cambios que hayas realizado sobre el archivo. Otro atajo que nos va a ayudar mucho es Control más P. El mismo nos manda al apartado Imprimir. Vamos a ver también un atajo que sí nos ayuda mucho, pero en el cual vamos a ver el tema de que no estamos peleados en utilizar atajos y el mouse. Si tú presionas Shift más F11, vas a generar hojas dentro de tu libro. El único tema es que las mueve al lado izquierdo. Normalmente, por la secuencia lógica, debería de estar del lado derecho. En estos casos te recomiendo o crear la hoja con el atajo y moverla con el mouse o directamente con el mouse crear tus hojas del lado derecho. Esto ya es una cuestión de cómo te sientas más cómodo. Sí hay que recordar que el objetivo de un atajo es hacer las cosas más rápido. En este caso muy en específico, yo siento que el atajo al mover la hoja o al crear la hoja a la izquierda, pues nos está dando un paso más. Por eso les digo, no estamos peleados con el uso del mouse.
hay que usar las dos herramientas, pero hay que ver cuándo te sirve más una y cuándo te sirve más la otra. También, cuando ya tenemos demasiadas hojas, se convierte en un tema la navegación entre ellas. Para yo moverme de una hoja a otra hacia la derecha, presiono Control más avanzar página. Como pueden ver, se activan las hojas hacia la derecha. Si yo quiero moverme hacia la izquierda, presiono Control más retroceder página. Así yo puedo navegar entre mis hojas. También, cuando ya son demasiadas hojas, yo puedo presionar Control y dar clic izquierdo sobre este icono y me va a mover hasta el final de mis hojas. Si yo quiero ir al inicio, presiono Control y hago clic en este icono. Otra forma es dar clic izquierdo sobre cualquiera de estos dos iconos y se abrirán todas las hojas que están activas. Yo voy a poder seleccionar la que desee y de inmediato me voy a ir a ella. Si desea seleccionar varias hojas, solamente agregaremos Shift al atajo que ya vimos de Control avanzar página o Control retroceder página. Así, si yo presiono Control Shift retroceder página, seleccionaré varias hojas hacia la izquierda. Si yo presiono Control Shift y la tecla avanzar página, empezaré a seleccionarlas hacia la derecha. Hay que tener cuidado con este atajo, porque cuando yo selecciono varias hojas, lo que estoy generando es un grupo. ¿Cómo lo voy a identificar? En mi barra de título aparece la palabra grupo al lado derecho del nombre de mi libro. Y lo que debemos de cuidar es que lo que yo haga en mi hoja activa se va a hacer en automático en todas las hojas que tengo seleccionadas. Como pueden ver, yo escribí solamente una vez la palabra ejemplo y desde la hoja 13 hasta la hoja 6 se escribió lo mismo. Aplica para formato, para texto, para funciones. Si tú ves que en la parte de tu título aparece la palabra grupo, cuidado, tienes dos hojas seleccionadas o al menos dos hojas seleccionadas y lo que hagas en una se va a hacer también en la otra. Como herramienta puede ser muy eficaz cuando estoy haciendo a lo mejor formatos de todo el año por mes. Hago el mismo formato y no lo tengo que hacer 12 veces, pero si no tengo cuidado en su uso, pudiera echar a perder una hoja que ya está lista. Ahora veamos algunos atajos para movernos dentro de nuestra hoja. El primero de ellos será control más nuestras flechas de desplazamiento. Este atajo lo que va a hacer es mandarnos a la última celda adyacente con datos. Adyacente quiere decir que se encuentran juntas. Si yo presiono control y mi flecha hacia abajo, igual me iré hasta la última celda adyacente hacia abajo. De esta forma pudiéramos decir que nos van a servir para irnos a las esquinas de nuestra área de trabajo. Solamente contemplar si yo estoy al final de un área de trabajo de un rango de celdas acomodadas y presiono control flecha derecha, me voy a ir hasta la siguiente celda que encuentre con datos. Si yo lo hago al final de mi área de trabajo, entonces me mandará hasta el final de la hoja. Igual cuando lo hago hacia abajo. Si yo estoy en el límite de mi información y presiono control flecha abajo, me voy hasta el final de la hoja. Al igual que con nuestras hojas, si yo quiero seleccionar, agrego Shift a mi atajo. Si yo presiono control Shift flecha a la derecha, voy a desplazarme hasta el final de mi área, pero seleccionando las celdas. Yo aquí en este momento ya solté mi teclado. Si yo vuelvo a presionar Control Shift flecha hacia abajo, voy a seleccionar toda mi área de trabajo o todo el rango mientras las celdas estén acomodadas, que estén una junto a la otra, lo que se puede llamar celdas adyacentes. Ahora, si quiero hacerlo más directo, presiono Control E. Como pueden ver, selecciona todas las celdas adyacentes que tenemos en nuestra área de trabajo. Si yo presiono de nuevo Control E, lo que va a hacer es seleccionar toda mi hoja. Hay que tener cuidado con este atajo.
Recuerden que selecciona todas las celdas adyacentes. Si yo tengo un espacio y presiono Control E, va a seleccionar solo las celdas que se encuentren juntas. Si ya tengo espacios, no se va a ir hasta abajo. Ese es uno de los cuidados que debemos tener cuando manejamos este tipo de base de datos. No dejar espacios en blanco, porque pudiéramos tener un error al momento de aplicar alguna herramienta. El cómo saber si yo tengo un espacio en blanco puede ser con el atajo que ya vimos de control y flechas. Al yo presionar control y mi flecha hacia abajo, me lleva al límite de la información. Entonces, si yo veo que hay más datos hacia abajo, quiere decir que ya tengo un posible problema. Incluso si yo fuera más hacia abajo e insertamos una fila, como ya lo vimos, pues yo puedo ir viendo en qué lugares tengo espacios en blanco. Existe también la función contar punto blanco. Entonces yo puedo utilizar esta función sobre mi rango de datos y así me va a indicar si tengo alguna celda en blanco, lo cual pudiera significar un posible error. Entonces, debemos tener mucho cuidado con dichos espacios en blanco para evitarnos algún error. Si yo necesito por algún motivo ir al final del área de trabajo, puedo presionar Control Fin. El mismo me enviará hasta el final de mi área de trabajo. Mucho cuidado. Por ejemplo, si aquí yo por algún motivo ingreso a alguna fila y luego la elimino, cuando yo presiono Control Fin, me manda más abajo. ¿Por qué? Excel tiene una memoria. Entonces, él dentro de su sistema está guardando que nosotros llegamos a trabajar hasta ese punto, por el simple hecho de adherir filas y quitarlas. De la misma forma, en las columnas podemos ver que hay datos en esta área y es por eso que contempla hasta la columna K como nuestra área de trabajo. Si yo necesito que mi área esté limitada a donde tengo datos, lo que puedo hacer es irme a la celda A1 y presionar Control G para guardar. Y con eso Excel libera su memoria y de alguna forma ya entiende que nuestra área de trabajo llega hasta esta fila. En el caso de las columnas tendríamos que eliminar los datos para que Excel pueda entender que no forman parte de nuestra tabla. Otro atajo que nos va a ayudar mucho es Control más la barra espaciadora. El mismo nos ayuda a seleccionar toda una columna, pero es una columna completa, o sea, hace de toda nuestra hoja. No se va a limitar a la parte donde tenemos datos. Una vez presionado Control y mi barra espaciadora, si yo presiono Control Shift, puedo seleccionar más columnas hacia la derecha o simplemente presionar Shift y puedo seleccionar una por una. Los atajos digamos que siguen funcionando a pesar de que no estoy sobre una sola celda. Asimismo, si yo quiero seleccionar una fila, presiono Shift y barra espaciadora. Mismo caso, si presiono Shift y me muevo con las flechas arriba y abajo, podré seleccionar una por una las filas adyacentes. Si yo presiono Control Shift y la tecla hacia abajo, seleccionaré hasta donde topa mi información. Como pueden ver, Shift lo que nos ayuda en los atajos, en la mayoría de ellos, va a ser a seleccionar. No en todos los casos, pero sí es como un referente. Así, si presiono Control, Shift y Fin, seleccionaré toda mi área de trabajo teniendo cuidado en los elementos que acabamos de ver, que se va a seleccionar hasta el último lugar en el que Excel tiene registrado en su memoria que hemos trabajado. También tener cuidado porque si por ejemplo yo empiezo con mi Control Shift Fin desde esta celda, mi selección será desde ese lugar. Tenemos que saber dónde nos posicionamos para obtener el resultado que necesitamos. Ahora, en este ejemplo en específico, yo puedo presionar Control Shift Fin y como sé que la columna H, I, J y K no van en mi selección, puedo presionar Control Shift flecha izquierda. Ya vimos que esa combinación de teclas nos mueve a la siguiente tecla con datos. Entonces no es necesario,
Seleccioné, me equivoqué y vi que no era, me regreso. Pueden hacer muchas cosas con los atajos que ya hemos visto, solamente es cuestión de empezarlos a poner en práctica. Otro atajo que nos va a servir mucho es control más el símbolo más, el símbolo que vamos a tener en nuestro teclado numérico. Este atajo nos va a servir para insertar celdas, columnas o filas. Veamos cómo. Si yo estoy seleccionando una celda y presiono control más, se abre el menú insertar. Veremos que aparece desplazar las celdas hacia la derecha, hacia abajo, insertar toda una fila o una columna. Yo puedo moverme con mis flechas del teclado para seleccionar la opción que más me parezca. En este caso, si yo selecciono desplazar celdas hacia abajo, ¿qué pasa? Voy a ver que al final se movió mi información hacia abajo. De la misma forma, si yo doy control más y le digo que las desplace hacia la derecha, veremos cómo la información se va a mover hacia ese lugar. Esto aplica también para un rango. De la misma forma, yo puedo aplicar que las mueva todas hacia la derecha, que las mueva también hacia abajo, con lo cual se van a desfasar. E incluso puedo yo también insertar completamente una fila o una columna con dirección a la celda que tengo seleccionada. Aquí, por ejemplo, si le doy insertar una fila, lo que va a hacer es que va a mover a partir de esa celda todo hacia abajo. Si yo, en lugar de decirle que inserte una fila, digo que inserte una columna, va a mover hacia la derecha los datos a partir de esa celda. Entonces nosotros podemos hacer la inserción de celdas, rangos, filas o columnas. Una forma un poquito más visual en la cual te pudiera ayudar si tienes alguna duda de si es el dato que deseas mover es seleccionar toda la columna. Cuando tú seleccionas toda una columna y presionas control más, ya no vas a abrir el cuadro de diálogo. En automático se va a insertar la columna. De la misma forma con las filas. Si yo selecciono una o varias filas y presiono control más, ya no va a darme la opción, ya no me va a preguntar qué deseo hacer, sino directamente insertaré las filas que yo estoy seleccionando. Entonces, este es un atajo que te va a ayudar mucho cuando estás creando tu base de datos o algún formato. Ahora, si yo quiero mover toda una columna, también lo puedo hacer. Hay un atajo que es algo conocido que es control más X, el cual es cortar. Si yo selecciono toda mi columna y presiono control X, voy a ver cómo aparece esa línea punteada moviéndose alrededor de mi rango. Ahora, yo selecciono el lugar donde quiero moverla y presiono control más. Entonces con eso voy a poder mover mi columna al lugar que yo desee. Recordemos que la lógica es mover hacia la derecha. Los datos se van moviendo hacia esa dirección. Piénsenlo de esta forma. Tenemos un final de hoja. ¿Qué quiere decir? Cuando yo inserto columnas, toda esta última columna desaparece, se va hacia afuera de nuestra hoja y se elimina. De la misma forma con nuestras filas. Cuando yo agrego información que implica el agregar filas, las filas que están abajo salen de nuestra área de trabajo y desaparecen. Entonces, al momento de yo mover una columna, sigo esa misma lógica. Si yo me pongo en este lugar, a partir de la columna E, se van a mover los datos hacia la derecha. En este caso, que estoy suplantando una columna por otra, el efecto no se ve tanto, puesto que se están reemplazando. Pero si yo utilizo control C, que es para copiar, y hago lo mismo, podré apreciar de mejor manera cómo las celdas se desplazan hacia la derecha. Entonces recuerden esta lógica al momento de insertar filas y o columnas. De hecho, es lo mismo. Si yo selecciono una fila y la corto, veamos es la factura 8, quiero que la factura 8 esté después de la factura 10, entonces me pongo en la fila 12 que tiene la factura 11, control más,
y ahora mi factura 8 está después de la factura 10. Entonces, tener cuidado solamente con este tipo de atajos para saber hacia dónde se va a mover nuestra información. Para eliminar alguna columna, celda o fila, es lo mismo pero con el atajo control y menos, el menos que tenemos en nuestro teclado alfanumérico. Si yo presiono control menos estando en una celda activa, ahora me sale un menú para eliminar. Las opciones son muy parecidas a las que ya tengo. Ahora me da la opción de eliminar y mover a la izquierda, eliminar y mover hacia arriba, o eliminar toda la fila o toda la columna. Si yo le digo que las desplace hacia arriba, yo veré cómo ahora el desfase se hace en sentido contrario. Si yo le doy control menos y le pido que desplace a la izquierda, pues veré cómo se mueve la información. Lo mismo pasa si yo le digo que elimine toda la fila, pues va a eliminar la factura que está en ese renglón. Si yo le digo elimina toda la columna, de la misma forma deja de existir. Puedo hacer lo mismo, yo seleccionar una columna como tal y presionar control menos y elimino toda la columna, o en su defecto seleccionar alguna fila y control menos para eliminarla. Ahora bien, como han estado viendo, he estado deshaciendo y haciendo acciones. Esos son de los atajos más conocidos y más usados. Control Z para deshacer, control Y para rehacer. Si yo hago una acción, por ejemplo, tomo este valor y lo elimino y descubro que me equivoqué y que lo quería regresar, presiono control Z y las filas regresan a su lugar. Ahora, si yo digo, ¿sabes qué? Si las tenía que eliminar por algún motivo, presiono control Y y vuelvo a eliminarlas. Entonces, este juego de control Z, control Y, sí hay que utilizarlo, nos sirve de mucho, solamente pues tener en cuenta que cuando yo deshago y empiezo a hacer otras opciones, control Y pues ya pudiera no estar tomando todas las acciones que hicimos, pero sí es una herramienta que te ayudará mucho. En la barra de acceso rápido tenemos los dos botones, deshacer y rehacer. Tú podrás ver en este apartado lo que has hecho en tu libro y deshacerlo, o las acciones que pudieras rehacer. También, si quiero convertir un rango en una tabla, puedo presionar control más T y verán que aparece el apartado crear tabla. Asimismo, puedo presionar control Q y hace exactamente lo mismo. Recordemos algo de los atajos. Los atajos tienen que ver con el idioma en el que está instalado nuestro programa. Por ejemplo, control G trata de ayudarnos con la G de guardar. En inglés es control más S, control save, es guardar en inglés. Entonces hay atajos que van a funcionarte en sus dos formas, en la forma de español y en la forma de inglés. Pero principalmente hay que observar aquellos que están en nuestro idioma. Te dejo los dos en este caso para crear la tabla, pero tú ya sabes que puede ser o control Q o control T y que dependes de tu idioma. Otro atajo que te va a ayudar mucho es control shift L. El mismo sirve para poner o quitar los filtros. Puedes ver que si lo presiono aparecen, si lo vuelvo a presionar desaparecen. ¿Qué hay que tener cuidado? Los famosos espacios que ya comentamos. Si yo presiono control shift L sobre mi área, lo que va a pasar es que solo llegará hasta donde encuentre información. Pero si yo selecciono todo el rango de trabajo incluyendo la celda vacía y presiono control shift L, ahora veremos que incluye todas las celdas con la información hasta donde yo seleccioné. Quiere decir que la celda vacía también se incluyó dentro de nuestro filtro. Recuerden tener mucho cuidado con los espacios. Son los espacios uno de los principales problemas al manejar bases de datos. Ahorita con estos tips pues ya vas a poder tener un mayor control y cuidado sobre ellos. Otro atajo que te va a ayudar mucho es control más B, que abre el cuadro de buscar, y control más L, que abre el cuadro de reemplazar. Como pueden ver, es el mismo cuadro. En los mismos está buscar y reemplazar. Así que yo pudiera acceder, por ejemplo, a control B
y ya solamente moverme a reemplazar. Pero pues es bueno saber que ambos tienen su atajo. Control V para buscar, Control L para reemplazar. Y aquí veremos otra cosa que es muy interesante y que también interviene con el uso del Alt. Si yo entro a Control V, que me lleva a mi buscador, podré observar que algunas de las letras están subrayadas. ¿Qué significa esto? Que si yo presiono Alt y la letra que se encuentra subrayada, me voy a mover a esa herramienta o a ese apartado. Por ejemplo, si yo presiono Alt P, lo que voy a hacer es activar las opciones. Si yo vuelvo a presionar Alt P, las voy a desaparecer. Si yo le pongo Alt P, voy a regresar al buscador. Imaginemos que hago mi búsqueda, le pongo Jalisco. Si yo presiono Alt más O, estoy activando buscar todos. Esta también es una de las herramientas que te van a ayudar mucho, porque eso aplica a todas las herramientas que tengan esa letra subrayada. Por ejemplo, si yo presiono Control 1, entro a la parte de formato. Todos los formatos habidos y por haber. Número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Yo aquí también voy a ver que hay letras subrayadas. Si yo presiono Alt C, ya me moví a categoría. Se ve muy tenue, pero está activa esta parte general. Si yo me muevo con las flechas, yo ya puedo navegar dentro de este menú. Si me posiciono en número, puedo ver que está la P subrayada. Si yo presiono Alt P, ya me moví a ese apartado. En el caso de las pestañas, este tipo de ventana que las contiene, lo que puedes hacer es lo siguiente para no utilizar el ratón. Con la tecla tabulador, tú vas a ver cómo también empiezas a navegar dentro de nuestro cuadro de diálogo. Pueden ver cómo me muevo dentro de las herramientas. Si yo quiero ir hacia atrás, presiono Shift tabulador y también ahora voy hacia la parte de atrás. Cuando está seleccionada la pestaña en la que yo estoy posicionado, ya solamente bastará moverme con las flechas de los lados. Con esto yo ya puedo moverme hacia las diferentes herramientas. Y si necesito activar alguna de las herramientas que está dentro de esta ficha o pestaña, ya tengo mis dos opciones. Presionar Alt más la letra subrayada o moverme con el tabulador. Las dos opciones son válidas. Incluso si ya se te hace más fácil moverte con el mouse, también adelante. Existen más atajos. Sinceramente sería un video demasiado largo si intentáramos verlos todos, pero aquí te dejo una muestra de alguno de ellos y te invito a conocer los demás y sobre todo a ponerlos en práctica para que puedas ver cómo te ayudarán a hacer tu trabajo más eficiente. Hay atajos para los formatos, puedes poner negritas, puedes poner un subrayado, puedes ponerlo en cursiva, puedes cambiar un número a que tenga formato de porcentaje, el formato de numeración con separador de coma en los miles, un punto y dos decimales, que tenga un formato de moneda. Existen muchos atajos que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria. No todos van a funcionarnos por igual. Debemos buscar aquellos que nos ayuden a que nuestro trabajo sea más rápido y eficaz. Hemos llegado al final de este video. Como siempre, es un placer compartir con todos ustedes. Espero les ayude mucho en su día a día. No olvides suscribirte, darle like y compartir para recibir más soluciones en Excel. Recuerda conectarte a nuestras demás redes sociales para enterarte de nuestras últimas publicaciones. Si te interesa mejorar tus habilidades en Excel, puedes contactarme por esos medios para inscribirte a nuestros cursos. Hasta la próxima.